Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a su curso de implementación del currículo nacional, donde estaremos explorando las herramientas más avanzadas de la planificación curricular científica y profesional en el mundo. Este es el curso de los 4 factores imprescindibles para poder implementar con alta eficacia el currículo nacional, por supuesto del Perú y también para cualquiera de los países. Recuerden que en este curso nosotros vamos a ir abordando una serie de herramientas que te van a permitir, por supuesto, realizar una mejor planificación curricular, pero no solo una implementación curricular, sino también poder ejecutar este currículo de manera apropiada y, por supuesto, realizar procesos de evaluación que te permitan una mejora continua dentro de tu institución educativa. Y, por supuesto, estos sistemas se pueden generalizar a lo largo de municipios completos. Es más, las municipalidades, los gobiernos regionales, departamentales, ya deberían estar implementando este tipo de unidades de medida que vamos a utilizar, este tipo de herramientas y procedimientos técnicos, porque son imprescindibles para poder mejorar el desarrollo y el logro de las competencias en el siglo XXI. Saben que esta transmisión es solo para un grupo privado. Les voy a agradecer mucho que no compartan el vídeo. Los vídeos van a quedar grabados en Facebook, por supuesto, en este grupo privado, pero vamos a tener nosotros una plataforma virtual, más o menos una semana a semana y media de terminado el curso. Entonces, después del viernes, una semana y media, van a tener ustedes ya habilitada la plataforma donde vamos a subir todo el material. ¿Sí? Ahí van a encontrar vídeos, ahí van a estar las conferencias, van a estar los tutoriales, van a estar lo que denominamos los formatos para que tú puedas aplicar, van a estar las fuentes adicionales y también, ¿no?, las fuentes de profundización para que tú puedas estudiar más a lo largo del año y de esa manera actualizarte y prepararte y tener mejores fundamentos para tomar tus decisiones de planificación curricular. Muy bien, ya se están agregando los colegas. Como ya saben, esta es una transmisión privada solo para los inscritos. Les voy a agradecer mucho que no compartan el contenido de este curso por ningún medio, debido a que nosotros tenemos una política mediante la cual, por supuesto, compartimos determinadas conferencias gratuitas y otras conferencias, pues por supuesto, las realizamos a manera de curso privado para podernos también ayudar y financiar y así poder llegar a ustedes con un mejor contenido de actualización, como ya ustedes están viendo, a un precio bastante accesible. ¿Ya? Así que de esa manera, si ustedes colaboran con nosotros, por favor, no compartan el contenido de este curso, que es solo para el grupo privado, ¿sí?, de Facebook, adecuadamente y formalmente inscrito. Muy bien, ya tenemos, me parece, diferentes colegas, ¿sí? Muchos saludos para todos y cada uno de ustedes. Muy buenas noches, bienvenidos a su curso de implementación del currículo nacional, donde aprenderemos, ¿sí?, las herramientas avanzadas de la planificación curricular científica, técnica y profesional del mundo. ¿Ya? Este curso, recuerden, no solo les va a servir para que aprendan a planificar el currículo, les va a servir para poder implementarlo y te va a servir para poder evaluar los resultados curriculares. En el muro del grupo privado, nosotros tenemos, ¿sí?, nosotros tenemos lo que se denomina nuestro temario, ¿ya?, que se compone de 4 grandes factores que vamos a abordar, ¿no? El primer factor que nosotros vamos a abordar es el de fundamentos científicos de la didáctica centrada en la evidencia, ¿ya? Eso número 1, y ahí vamos a abordar los fundamentos de las capacidades, de las habilidades, de las competencias, del talento. Vamos a hablar también de 4 categorías que son fundamentales,
como los procedimientos, las técnicas, los métodos, las estrategias y por supuesto también de los experimentos. Luego vamos a trabajar el factor 2, que es un factor fundamental para que el currículo pueda dispararse, que básicamente se centra y aborda la comprensión de los componentes del currículo. Cuando uno va por diferentes países, va encontrando que los docentes comprenden los componentes del currículum de una manera diversificada. Entonces, los entienden de una manera en inicial, los entienden de otra manera en primaria, los entienden de otra manera en secundaria, y es que en realidad los están ejecutando de una manera diferente. Y eso genera un conjunto de problemas porque lo que nosotros tenemos en un currículo nacional es una totalidad de especificaciones técnicas de cómo debemos ejecutarlo. ¿Ya? El factor 3, dominando la planificación y la enseñanza-aprendizaje. Aquí vamos a abordar todos los tipos de planificación que existen en este momento en el planeta para que tú puedas cogerlo de cada forma de planificación y poderla obviamente incorporar en tu práctica diaria. Ya no es lo mismo, por ejemplo, una planificación inversa que una planificación en espiral o que una planificación en bloques. Necesitamos también aprender la planificación cualitativa, cuantitativa, la experimental y por supuesto también la predictiva. ¿Ya? Vamos a ahondar en lo que son variables para poder disparar el aprendizaje y finalmente vamos a alinear la evaluación con la implementación del currículo. Vamos a alinear estos desempeños con las técnicas, las actividades que son las que generan las evidencias necesarias y por supuesto con los instrumentos de evaluación. Ya vamos a aprender a utilizar matrices que nos permitan acelerar el proceso, que es lo más rápido, que es lo que nosotros estamos buscando, poder acelerar los procesos de planificación, porque en muchas de las escuelas este procedimiento de planificación es repetitivo cada año y en realidad se concentra una gran cantidad de tiempo en volver a hacer lo mismo exactamente casi que se acaba de hacer el año anterior. ¿Ya? Entonces vamos a alinear finalmente, ya al cierre de este curso, vamos a alinear el rendimiento que vamos a obtener al fin del año, que esta es una evaluación que se hace a fin del año, el rendimiento que nosotros vamos a obtener con las grandes variables estructurales de la desigualdad, de la exclusión, de la inequidad. Estas son las grandes variables que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que las escuelas no están considerando. Es más, el sistema educativo en general no considera, perdiéndose toda la data anual y, sobre todo, desperdiciándose todas las oportunidades de implementar mejoras en un año escolar siguiente. Entonces, queridos colegas, les doy la bienvenida a su curso avanzado de planificación curricular. Por supuesto, recuerda que todas las herramientas que yo te voy a compartir son herramientas que no vas a poderlas llevar de una manera tan sencilla y fácil a la práctica a nivel de todos tus colegas porque tendrían ellos que tener el mismo entrenamiento. ¿Sí? Lo que yo te recomiendo es que tú cojas las herramientas que te voy a enseñar y puedas ir implementando algunas de estas herramientas de manera progresiva hasta que ya puedas dominarlas, implementándolas plenamente en tu currículum y te puedo asegurar que lo que vas a visualizar, las dimensiones que vas a aprender del currículum son realmente sorprendentes. Los diferentes colegas en los diferentes países han ido mejorando sus procesos de planificación curricular, aplicando estas herramientas que te voy a compartir en el curso. Estas herramientas, por supuesto, están centradas en la evidencia. Si tú las aplicas, vas a obtener mejores resultados. Una de las características de este curso es que vamos a tratar de evitar uno de los principales males del sistema educativo y uno de los principales errores, defectos de nuestro sistema educativo consiste en especular, ¿ya? La especulación le hace mucho daño a toda práctica profesional y obviamente nuestro sistema educativo no se escapa a la especulación. Todo el mundo quiere hablar de educación, pero nadie realiza experimentos para obtener la evidencia empírica suficiente que les permita hablar con autoridad, ¿ya?
Entonces, en los países desarrollados lo que se está haciendo obviamente es todo lo contrario. Se realizan los experimentos, se obtiene la evidencia y con esa evidencia se desarrollan las políticas educativas. Por eso sus políticas educativas son mucho más eficientes que las del tercer mundo, porque en el tercer mundo lo que se hace es decidir una política educativa al margen de la evidencia. ¿Ya? Por eso es que nosotros tenemos serios problemas con el currículo, problemas con las rúbricas de evaluación docente, problemas con las cartillas de planificación curricular y mediación y evaluación, y problemas incluso con lo que se denomina las buenas prácticas docentes. Todos estos 4 instrumentos curriculares, estos instrumentos educativos, carecen de evidencia mínima necesaria para haberles dado origen. ¿Ya? Entonces, este es un curso donde vamos a aprender a hablar con evidencia. Si no tengo evidencia, de preferencia, pues debo encontrar una evidencia que me permita comprender mejor el proceso para luego tomar una decisión. El gran problema cuando nosotros actuamos educativamente es que el docente tiene que tomar múltiples decisiones y esas decisiones que tenemos que tomar los docentes tenemos que respaldarlas en la evidencia. Tenemos que respaldarlas principalmente en lo que nosotros denominamos, ¿sí? En lo que nosotros denominamos una evidencia empírica obtenida de manera formal a través de procesos de investigación. Mucho daño se le ha hecho a los docentes al hacerle pensar que son docentes y no son investigadores, ¿ya? Porque lo que están haciendo los sistemas educativos más avanzados es darle al docente su verdadero rol. Y el único rol que tiene el docente es el de investigador. El docente, si se vuelve investigador, es un mejor formador, no un facilitador, porque él no debe de facilitarle nada a nadie. Cuando tú le facilitas las cosas a la gente, entonces la gente baja su rendimiento. La gente tiene que aprender que no tiene límite y para eso debe aprender que puede esforzarse y lograr las cosas. Por lo tanto, el docente es más bien un catalizador, no es un facilitador, ¿ya? Entonces, muchos adjetivos se usan y lo que nosotros necesitamos es centrarnos en la evidencia. No aceptemos adjetivos que no procedan de la evidencia. ¿Ya? Es la evidencia la que finalmente permite obtener la data para poder caracterizar a un gremio, a un cuerpo profesional. Entonces arranquemos, queridos colegas, con este curso. Recuerda que vamos a tener un intermedio. En ese intermedio yo dejaré de transmitir por unos 10 minutos, ya aproximadamente a las 7, como 7:30. Dejaré de transmitir 10 minutos, ¿sí? Haremos un break, puedes ahí estirar las piernitas e inmediatamente, 10 minutos después, vamos a retomar la transmisión hasta las 9 de la noche, tal como se les había comunicado en un inicio. Vámonos entonces con el factor número 1, los factores o fundamentos científicos de la didáctica centrada en la evidencia. Recuerda que estos 3 días de transmisión no son todo el curso, no termina con estos 3 días. Luego, el viernes, una semana, para con mi equipo subir, producir todo el material y colocarlo en una plataforma, enviándoles a todos ustedes el link para que puedan volver a ver el curso, ¿sí? Ya como con toda su postproducción, ¿sí? Con toda la edición correspondiente y ya vean un curso profesionalmente, ¿sí? Entendiendo esa parte como la plataforma. En este momento lo que tú estás viendo es la transmisión en vivo, es decir, las conferencias en vivo, que son las conferencias introductorias. Luego vas a continuar con tu curso, accediendo a la plataforma, por supuesto, las veces que tú gustes. Vas a poder tener acceso a esa plataforma sin ningún inconveniente, ya, durante varios meses para que vuelvas a estudiar y puedas repasar. Así como también descargar todos los recursos que tú desees. ¿Ya? Así que no se preocupen los que no están en la transmisión. Y los que están en la transmisión comprendan que tenemos 2 fases. Por supuesto, la certificación ya se emite al término del día viernes, ¿no?
al término del día viernes, pues para todos los inscritos en calidad, por supuesto, de participantes. Muy bien, vámonos entonces con la primera parte, el primer factor. Vuelvo a repetirte, hay 4 grandes factores que permiten que un currículo nacional se dispare. Estos 4 grandes factores para implementar el currículo, ¿sí? Estos 4 grandes factores son utilizar los fundamentos centrados en la evidencia. El segundo factor tiene que ver con manejar bien los componentes. ¿Sí? El factor número 3, dominar las herramientas de la planificación. Y el factor número 4 tiene que ver con el alineamiento, alinear la evaluación. ¿Ya? Esos son los 4 grandes componentes que disparan un currículo nacional, que hacen que el currículum sea, por supuesto, ¿sí? Que el currículum sea implementado. No solo implementado, planificado primero, implementado y, por supuesto, evaluado de una manera apropiada. Vamos entonces a diferenciar esta primera parte, fundamentos científicos del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Vamos a remontarnos al año 2000, en el que un psicólogo muy renombrado, probablemente uno de los psicólogos o el psicólogo de mayor relevancia en habla hispana, me refiero a Carles Monereo, ¿sí? Carles Monereo, él plantea en el año 2000 que las capacidades y las habilidades se diferencian y no son lo mismo, y advierte que hay una confusión utilizándose de manera errónea e inapropiada estas categorías. Monereo, que es un psicólogo educativo, es un psicólogo especializado en el aprendizaje, trabaja para la Universidad Barcelona y es uno de los más, vamos a decirlo así, destacados contribuyentes científicos a la práctica de la evaluación formativa. Entonces, un psicólogo especializado en el aprendizaje y dentro del aprendizaje en los procesos precisamente de enseñanza, aprendizaje, evaluación y retroalimentación. Entonces, Monereo domina muy bien la categoría de estrategias, domina muy bien la categoría de retroalimentación y domina muy bien la categoría de autenticidad de la evaluación, ¿ya? Esas 3 categorías son fundamentales, aportes de Monereo que ha enriquecido muchísimo con gran cantidad de evidencia este tipo de prácticas educativas que necesitan transformarse. Entonces, Monereo, fíjense, ya en el año 2000 advierte que hay una diferencia entre capacidades y habilidades. Y la lectura de Monereo, que ya la tenemos, yo se las voy a colocar en la plataforma virtual para que ustedes disfruten leyéndola plenamente, ¿ya? Porque la plataforma la puedes prácticamente, si la estudias rigurosamente y aprovechas los materiales, ahí tienes material para estudiar unas, digámoslo así, unas 5 horas semanales, todo un mes, 30 días, ¿ya? Entonces, Monereo plantea que en el sistema educativo hay una gran confusión entre estas 2 categorías y él hace y marca la diferencia. Y nos dice lo siguiente: las capacidades son condiciones genéticas. Ahí está la información que aporta el hombre, ¿sí?, a través del espermatozoide, y la mujer en el óvulo. Allí se mezclan los 2 tipos de información genética. Entonces, allí surge un ser humano con toda la información genética completa, y eso se da en el momento de la fecundación del óvulo. Entonces, el papá aporta la mitad de la información, la mamá aporta la mitad de información, y tenemos entonces una nueva configuración de ADN completamente distinta a la del padre y a la de la madre. Entonces, en esa información genética, allí está lo que se denomina tu color de ojos. Tú no vas a cambiar de color de ojos.
tu color de cabello, tu talla, tu estatura, tu contextura, tu peso aproximado por edades y también un conjunto de enfermedades que vas a poder padecer si es que no te cuidas. En el caso de las mujeres, el cáncer de seno es hereditario de madre a hija, hay alta probabilidad estadística, de origen genético. También, obviamente, vamos a tener un conjunto de predisposiciones cardíacas, respiratorias, digestivas, óseas, entre muchísimas otras. Entonces, esa condición genética viene a representar el conjunto de condiciones en el ADN que te hacen una persona única. Esas condiciones son de nacimiento, no son adquiridas. Entonces las capacidades, dice Monereo, son una condición genética, mientras que las habilidades no lo son. No son una condición genética, son una condición aprendida. Una condición aprendida. Entonces, el ser humano nace con un conjunto de información genética, pero luego tiene que aprender muchísimas cosas y esta condición aprendida, que son las habilidades, no son hereditarias. Tú puedes aprender 50 idiomas, pero no vas a poder heredar lo que tú has aprendido a tus hijos. Lo que tú les vas a heredar es información genética. ¿Correcto? Esta información genética se adquiere a través de la herencia, mientras que las habilidades se adquieren a través del proceso de la socialización. Ves que ya vamos comprendiendo mejor las diferencias, ¿no? Entre una cosa es lo que a mí me hereda mi padre y mi madre, genéticamente hablando, y otra cosa es las condiciones familiares, comunitarias, nacionales e internacionales que yo tengo para desarrollarme. Estas capacidades también se ubican en el ADN. Aquí están las capacidades, en estos pares. Pero es muy interesante porque aquí, cuando ya se ha descubierto el genoma humano, ¿no? se ha analizado cada par. Entonces, todo el genoma humano se ha analizado y se esperaba encontrar muchas respuestas al analizar el genoma humano, y lo que se han encontrado pues son más preguntas que respuestas, porque lo que tenemos ahí son un conjunto de elementos bioquímicos. Bueno, pues aquí tienes ahí tienes azúcar, ahí tienes proteína, y no hemos podido explicar hasta el día de hoy cómo esos elementos que están en la tabla periódica de elementos químicos, cómo pueden desarrollarse no solo materia, sino materia con conciencia, es decir, tú y yo. Es decir, una forma de vida que sea consciente de que existe, que tenga conciencia, pensamiento, que desarrolle lenguaje, que desarrolle cultura. Entonces, esto es muy interesante como Monereo lo plantea. Ahí ustedes se van a dar el gusto de leerlo completamente. Es un extracto de la lectura que está publicada en la colección Grao. La colección Grao, por si acaso, es la más completa en educación de habla hispana. Ya, los tomos son, me parece, han de ser más de 100 tomos. Toda facultad de educación debería tener todos los tomos completos de lo que denominamos la colección Grao. Y el Ministerio de Educación, yo siempre les recomiendo que compren toda la colección Grao en una versión electrónica y gratuitamente a todos los docentes, y la cuelguen, la publiquen en un portal del Ministerio de Educación, sí, para que los docentes puedan acceder a esta colección Grao, que es impresionante. Resume los mejores avances de la educación inicial, primaria, secundaria, especial, etcétera, etcétera, en un conjunto fenomenal de más de 100 tomos. Bueno, en uno de esos tomos Monereo toma la posta y ahí es donde nos habla de las estrategias, de que debemos ir incluso de las técnicas hacia las estrategias. Y él empieza esa parte de su libro hacia la página 15 haciendo esta salvedad, esta diferencia. Pero bueno, entonces Monereo nos dice, las capacidades son una condición genética heredada y se encuentran en el ADN, mientras que las habilidades son una condición aprendida que se desarrolla en la socialización y no se encuentran en el ADN, esto se encuentra en la cultura. ¿Ves?
La cultura es muy importante porque influye considerablemente en las habilidades que desarrollan las personas, ¿no? Eh, entonces, las habilidades nosotros las vamos a desarrollar en función de nuestra cultura. Si nuestra cultura tiene más elementos que le permiten a las personas desarrollarse positivamente, entonces nuestras habilidades pues serán mucho más numerosas, mucho más eficientes, mucho más positivas para el desarrollo social y el sostenimiento de nuestras estructuras sociales y la sostenibilidad de, obviamente, nuestras poblaciones. ¿Ya? Entonces ahí tienes la gran diferencia. Él se llama Carles, no es Carlos, es Carles, ¿ya? Entonces, esa es la gran diferencia que nosotros tenemos que considerar y manejar. No debo decir nunca capacitación docente, porque el docente ya es capaz, ¿ya? Capacitación significa que el docente tendría algún problema genético y tú le vas a hacer un mejoramiento de su genoma. Y eso en realidad pues no es lo que realizamos. Se debe decir no capacitación docente, sino se debe decir, digamos, actualización docente o en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, formación docente. ¿Ya? O sea, al profesional no se le capacita, al profesional se le actualiza o se le forma. ¿Ya? Entonces, vean qué interesante la diferencia que hace Monereo. Sin embargo, en el caso del Minedu, se comieron todo esto y lamentablemente sale el currículo nacional, mataron la categoría habilidad y a esto se lo atribuyeron al concepto de capacidad. De ahí entonces surge de ese error, de esa mala interpretación, de esa desactualización de los profesores que hicieron el currículo, porque usted tiene que entender que los que han hecho el currículum son profesores, no eran curriculistas, si no el currículum no tendría los problemas que tiene. Y además que ¿quién hace los currículos en el tercer mundo? Pues no queda más que contratar a los profesores en comisiones por áreas, por disciplinas científicas y ponerlos a plantear el conjunto de las llamadas competencias que tienen pues grandes problemas, como vamos a ir viendo a lo largo del curso. Entonces, recuerda bien que este no es un curso para no aplicar el currículum. Usted lo puede aplicar el currículum sin ningún inconveniente, pero yo tengo que entender como docente, como profesional en el siglo XXI, tengo que comprender cuáles son los defectos de mi currículo y cuáles son sus ventajas. Las ventajas tengo que aprovecharlas y los defectos tengo que corregirlos. ¿Para qué? Para incrementar, obviamente, la efectividad de su implementación y así podamos lograr estas competencias. Por supuesto, entonces, ahora ya podemos darte un par de ejemplos. Observa el ejemplo aquí de capacidad para que tú puedas ver la gran diferencia. Una cosa sería ver, ¿ves? Y otra cosa sería leer. Son son dos categorías completamente distintas, ¿no? No es lo mismo ver, un niño nace, si pues él nace dentro de lo normal, él puede ver, pero eso no significa que un niño pueda leer. Esto se aprende, con esto se nace y con esto se aprende. Entonces, cuando yo digo en el currículo nacional, eh, redacta texto simple sobre su familia, eso no es una capacidad, no está en su ADN. En el ADN no hay conciencia fonológica, no hay código alfabético, no hay comprensión lectora, fluidez lectora ni producción escrita. En el ADN no hay fracciones, no hay porcentajes, no hay decimales, no hay teoría celular, no está la noción de tiempo, la noción de espacio. Entonces es interesante poder diferenciar estas dos categorías de manera apropiada. Ahora veamos cómo lo ha planteado el Minedu. En el caso del Minedu, esta categoría que gran cantidad de profesores está asumiendo de una manera prácticamente inflexible, ¿no? Entonces hay profesores que se aferran al currículo nacional y dicen, no, pero es que si el currículo lo dice, es que tiene que...
Bueno, eh, hay currículos buenos y hay currículos que están más o menos hechos, ¿no? Lamentablemente nosotros todavía no hemos llegado a tener un currículo, como les digo, centrado en la evidencia. Entonces el currículum llega a los docentes, llega a las escuelas ya con una serie de problemas y el docente tiene que implementar lo que ya viene con un conjunto de problemas. Pero él también tiene ciertas ventajas, hay ciertos elementos en el currículum que vamos a ver que son ventajosos y hay que aprovechar. Entonces, nosotros podemos ahora sí observar la gran diferencia entre lo que nosotros denominamos una capacidad. El ser humano va a tener capacidades, ¿correcto? Esas capacidades van a permitir desarrollar habilidades, esas habilidades, competencias, y más allá de la competencia vamos a tener el talento. Mira, son 4 categorías muy importantes que todo docente, todo educador debe de manejar y debe de comprender. ¿Sí? Las capacidades ya sabes que son una condición genética, pero esta es la base material para el desarrollo de las habilidades. No puede tener un ser humano ninguna habilidad al margen de las capacidades que son el soporte material. Pero estas habilidades, a su vez, que están soportadas en las capacidades, estas habilidades son el soporte de las competencias y la competencia el soporte del talento. ¿Ya? Vamos a demostrar cómo una habilidad o un conjunto de habilidades respalda, soporta una competencia. Si yo tengo, por ejemplo, la competencia comunicativa, ¿sí? Una competencia comunicativa que quiere decir que la persona se comunica correctamente, utilizando una diversidad de recursos de manera intencional, ¿sí? Para poder satisfacer sus necesidades y las necesidades de interacción con los demás. Perfecto, una competencia comunicativa. ¿En qué se soporta? Cuando usted aprende un idioma, ¿ya? Cuando usted aprende un idioma, se ha descubierto que esa competencia comunicativa la podemos descomponer por un conjunto de habilidades que la soportan. Voy a poner la versión clásica de habilidades que soporta la competencia comunicativa. Y entonces aquí tú vas a tener, por ejemplo, habla, comprende oralmente, comprensión oral. O sea, aquí habla y aquí comprende lo que le dicen. Aquí vas a tener lee y escribe. Y así se te va a evaluar, en cualquier idioma. Si tú, por ejemplo, te pones a aprender el inglés, y entonces estudias inglés tú solo un año y luego vas a una academia de inglés y le dices, mire, yo quiero estudiar el inglés, pero ya, yo ya he estudiado un poco, no quiero llevarlo desde el inicio. Entonces ellos te van a decir, bueno, pues no hay problema, véngase tal día y le vamos a tomar una prueba. Y con esa prueba vamos a ver si usted está en un nivel básico, intermedio o avanzado. Y efectivamente ese día va a tener una persona que va a hablar contigo, ¿sí? Va a hablar contigo, va a conversar contigo y ahí va a evaluar con una escala cuál es tu fluidez oral, ¿no? De la misma manera, al hablar esa persona, ese profesor va a tomar nota si tú comprendes lo que él te está hablando. Te van a poner una lectura para evaluar tu comprensión lectora y te van a hacer escribir un artículo, un ensayo corto o breve. Como puedes observar, ahí están las cuatro habilidades que soportan la competencia comunicativa. Entonces, todos los idiomas del planeta tienen esa misma estructura. Ojo que en el caso del Minedu, las dos las han juntado, ¿no? De tal manera que ha quedado escribe, lee y lo que tiene que ver con hablar y comprender, ¿ya? Entonces observa cómo las habilidades soportan la comunicación, soportan la competencia comunicativa. Cuando aplicamos las pruebas más estandarizadas mundialmente, evaluamos estas mismas habilidades, pero las evaluamos de una manera con unas categorías más técnicas, ¿no? Por ejemplo, evaluamos en el niño la conciencia fonológica, evaluamos el manejo del código alfabético, evaluamos la comprensión lectora, evaluamos la fluidez lectora y evaluamos la producción escrita. ¿Ve? Estas 5 grandes habilidades las evaluamos cuando, por ejemplo, se aplica una prueba tipo EGRA. Por sus siglas en inglés, Early Grade Reading Assessment, es decir, evaluación
¿ya? Esta es una evaluación de la lectura temprana. Esta prueba EGRA está diseñada para aplicarla a niños de primer grado, segundo grado y tercer grado y poder saber estandarizadamente si ellos están desarrollando o no sus competencias comunicativas, sobre todo en la parte de la lectoescritura. Entonces, mira qué interesante, ¿no? Lo más importante que tú tienes que entender es el principio de soporte para poder comprender las categorías del currículum. Todas estas categorías, una sobre otra, actúan a manera de soporte. Si tú comprendes este principio de soporte que tiene el talento sobre la competencia, se soporta en la competencia en la habilidad, las habilidades en las capacidades, entonces podrás entender mucho mejor el currículo, porque en realidad lo que hace el ser humano tiene habilidades detrás de soporte. Ahora sí, vámonos al modo Minedu. En el caso del Minedu, ya una vez que lo entendiste de científica, en el caso del Minedu, sí, en el modo Minedu se saltearon las habilidades, no nos hablan del talento y solamente tenemos competencias aquí, ¿verdad? Competencias soportadas en capacidades y capacidades soportadas en desempeños. ¿Correcto? Esa es la diferencia. Entonces, esta es la manera científica y este es el modo Minedu. Aún en la estrechez del planteamiento del Minedu, aún así se cumple el principio de soporte. La competencia se soporta en sus capacidades y las capacidades en los desempeños. Ahora viene un elemento muy importante de entender entonces, ¿sí? De entender. No nos hablaron de habilidades, solo hay un par de renglones en donde se mencionan las habilidades, pero se les asemeja más hacia a las capacidades, ¿ya? Y de talento. Y eso es bastante negativo. ¿Por qué? Porque precisamente hay un, vamos a decirlo así, hay un nivel 8 que dice destacado. Ese es el nivel que debería ser considerado como de talento, ¿no? La empresa privada, las empresas privadas más competitivas del planeta, sí hablan de talento. Entonces, toda la teoría de los recursos humanos habla de talento. Ya, repito, toda la teoría de los recursos humanos, toda la teoría del liderazgo está orientada ahora hacia la identificación, el reclutamiento, el desarrollo, la potenciación del talento para las empresas, porque dentro del campo científico de la gestión de los recursos humanos, se ha confirmado que las empresas más competitivas luchan por atraer los mejores talentos del planeta para asegurar su competitividad y su productividad. Por lo tanto, no pienses que en el caso de los seres humanos todo termina en la competencia. Hay algo más allá de la competencia. Y lo que hay más allá de la competencia se llama talento. Precisamente el talento, ¿sí? Aquí tengo el libro de Ken Robinson, ¿ves? El libro de Ken Robinson, miren que lo conseguí en otro país, a 159 córdobas. Vienen a ser unos 15. El libro de Ken Robinson se llama El Elemento. Ahí lo puedes observar. El Elemento. Ken Robinson es la autoridad mundial en la innovación de sistemas educativos. Y precisamente él ha logrado confirmar que los seres humanos tienen algo más allá que las competencias, y eso que va más allá de una competencia se llamaría talento. Cuando una persona es talentosa, cuando logra hacer algo de una manera tan excelente, que es muy difícil igualarla. No la puedes igualar aunque vayas a estudiar lo mismo. Y eso lo podemos ver en múltiples carreras, ¿no? Múltiples, por ejemplo, egresados de la escuela de música, pero no son un Beethoven, un Chopin o un Amadeo Mozart. Múltiples egresados de la escuela de bellas artes, pero pintan, hacen esculturas
hacen artes plásticas, pero no son un Leonardo da Vinci, ni un Caravaggio, ni tampoco un Miguel Ángelo. Y de la misma manera puedes encontrar muchos filósofos, gran cantidad de filósofos, pero no encuentras mucho Karl Popper, Aristóteles ni Platón. Y de la misma manera, pues en cada profesión, siempre vas a encontrar gente que es tremendamente talentosa. Lo más importante del sistema educativo es detectar el talento de los niños en la etapa más temprana, para que el profesor pueda estimular ese talento. Por eso ahora viene algo que es tremendamente importante. Cuando tú planifiques tus actividades de aprendizaje, estas actividades de aprendizaje son las que permiten lograr los desempeños. Los desempeños no se logran solos, ¿correcto? Repito, los desempeños no se logran solos. Los desempeños solo se logran a través de actividades de aprendizaje. Son las actividades de aprendizaje las que permiten que tus desempeños puedan lograrse y concretarse. Entonces, es muy importante que tú diferencies dos tipos de actividades en la planificación. Tienes que manejar ciertas actividades que las vamos a llamar actividades lectivas, que son las actividades que ya están prediseñadas, que vamos a decirlo así, son obligatorias, no porque yo las imponga, sino porque son actividades que van a dar mucho a los niños o a los adolescentes. Y hay unas actividades que las vamos a llamar electivas. Es decir, tienes que dejar algunas actividades para que ellos elijan, ¿sí? Elijan. Esta es una práctica bastante presente en la educación inicial. La profesora lo tiene bien claro. Si, por ejemplo, ella está trabajando con los niños y en ese momento hay un acontecimiento que valga la pena, ¿sí? Entonces, ella aprovecha esa situación y la transforma en una actividad de aprendizaje. De la misma manera, tenemos que tomar en cuenta ese principio, el principio que lo vamos a llamar así, el principio de espontaneidad, ¿verdad? Ese principio de espontaneidad es el que tú debes de tomar en cuenta al dejar algunas actividades de aprendizaje, vamos a decirlo así, pues en blanco. Tienes que dejar dentro de tu sesión algún espacio en blanco. ¿Qué significa qué? Que en esa actividad de aprendizaje el niño, los niños o adolescentes van a elegir lo que les gusta aprender, lo que ellos quieran, o me surge algo, ¿no?, espontáneo, o ellos deben de tomar la decisión. Debes invitarlos a que ellos decidan, porque entiende que la competencia no es mecánica, la competencia implica que el ser humano tenga iniciativa propia. El ser humano competente no anda obedeciendo, el ser humano competente tiene iniciativa, ¿sí? No espera que se lo digan, lo hace sin tener presiones externas. Una persona competente es una persona interna, es decir, toma decisiones desde dentro, mientras que una persona que no es competente se deja obviamente influenciar por el entorno. Entonces, esto es muy interesante de que lo tomes en cuenta porque no puedes estar diciéndoles todo el año qué es lo que tiene que aprenderse. Tienes que dejar que ellos elijan o aprovechar también las situaciones espontáneas, ¿correcto? De esa manera, cuando tú le dices al niño, elijan ustedes lo que ustedes quieran estudiar, digamos que yo estoy trabajando la comprensión del mundo, estoy trabajando los animales, entonces ahora le vas a decir, después de haber trabajado pues tus vertebrados, tus invertebrados, la clasificación, las taxonomías, bueno, ahora vas a decirle a ellos que ellos elijan qué animalito quieren estudiar, ¿ves? Entonces, en ese momento, en cada área tienes que dejar actividades para que ellos elijan y actividades, algunas actividades para lo que denominamos situaciones espontáneas. Esas situaciones espontáneas entonces debes considerarlas. Las actividades selectivas serían, vamos a decirlo así, espontáneas y otro tipo de actividades donde ellos definitivamente deben de considerar su interés, ¿no? Si tú permites que ellos exploren sus intereses, entonces vas a poder detectar
vas a tener algunas pistas, algunos elementos que te puede predecir cuál es el talento en el que ese niño estimulado, ese adolescente adecuadamente estimulado, podría aflorar. Y de esa manera nos beneficiamos todos, porque una persona talentosa trabaja en lo que le gusta, es feliz, es altamente productiva y por otro lado nos beneficiamos todos los seres humanos de su talento, de su producción, de lo que esas personas talentosas nos entregan y para ello basta ver los premios Nobel, para dar un simple ejemplo. Muy bien, correcto. Ahora vamos a trazar lo que nosotros denominamos, ¿sí? Trazar los elementos de soporte a una mayor escala. Si yo planteo aquí, observa, si yo planteo la competencia, no sería el último nivel del currículum, sino el perfil. Ahí tienes el perfil de egreso, que sería lo que denominamos, ¿sí? Lo que denominamos la aspiración máxima, ¿no? La aspiración máxima del sistema educativo. 14 años para lograr ese perfil, ¿sí? 14 años. Vamos a bajar un ese perfil. Perfil. Entonces, ¿el perfil en qué se soporta? Bueno, el perfil se soporta en la competencia, en las competencias. ¿Las competencias en qué se soportan? Pues en las capacidades. ¿Las capacidades en qué se soportan? Pues las capacidades se soportan en los desempeños. ¿Ves? Muy bien. Pero ahora viene lo que nosotros denominamos un elemento muy importante. ¿Y los desempeños en qué se soportan? Si yo ya sé que el perfil solo se puede lograr logrando las competencias. Las competencias solo se pueden lograr desarrollando esas capacidades. Y esas capacidades solo se pueden lograr desarrollando esos desempeños. Por lo menos los que están en el currículum. Recuerda que puede haber más desempeños, porque ahí se ha generado un debate, ¿no? ¿Ya? Pero lo vamos a abordar luego de esta idea principal. Si el perfil se desarrolla siempre y cuando las competencias se logren, y las competencias siempre y cuando las capacidades se realicen y las capacidades se soportan en los desempeños, aquí viene el elemento central. ¿En qué se soportan los desempeños? Los desempeños se van a soportar en actividades de aprendizaje. Lo único que produce un desempeño es una actividad de aprendizaje. Por eso que como docente tenemos que planificar las mejores actividades de aprendizaje. ¿Cómo definimos una actividad de aprendizaje? Una actividad de aprendizaje es una experiencia controlada, ¿sí? A las experiencias controladas en educación las llamamos actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje son las unidades mínimas que voy a encontrar dentro de una sesión. ¿Correcto? Si yo abro la sesión, ¿qué es lo que encuentro dentro de esa sesión? Una sucesión de actividades de aprendizaje. Pero ahora viene otra pregunta entonces. Si estas actividades ya descubrimos que son las que permiten lograr los desempeños, ahora viene la siguiente pregunta, que es tremendamente importante. Muy importante. ¿Y qué le daría origen a las actividades de aprendizaje? ¿Qué me permite que una actividad de aprendizaje sea óptima? Que una actividad de aprendizaje sea altamente eficiente, que una actividad de aprendizaje sea comparable, que una actividad de aprendizaje esté estandarizada. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es una actividad de aprendizaje que yo la puedo hacer aquí en Lima, pero otro docente la puede replicar en el Cusco. Entonces es una buena actividad porque todos la podemos replicar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les diría, a ver, una animación lectora. Bueno, la animación lectora, que es una actividad de aprendizaje, la animación lectora se practica en todo el planeta.
¿Ves? Y entonces el que la descubrió hizo un buen descubrimiento. Se dio cuenta que para lograr este desempeño, eh, la actividad de aprendizaje de la animación lectora le es a los niños muy atractiva, ¿no? Entonces, yo tengo que entender el desempeño solo se va a lograr a través de las actividades de aprendizaje. ¿Ya? Eso es muy importante de entender. Y por otro lado, vamos más profundo, ¿qué me permite, como les decía, que esas actividades entonces, que son las que determinan los desempeños, qué me permite que la actividad sea altamente eficaz y que me genere la mejor evidencia para poderla evaluar? Bueno, la causa que te permite desarrollar, planificar, plantear actividades de aprendizaje eficaces son nada más y nada menos que las técnicas de enseñanza-aprendizaje. Nunca debes realizar una actividad de aprendizaje que no esté respaldada por una técnica. Si tú vas a hacer que los niños, por ejemplo, expongan, la exposición es una técnica. Si vas a hacer que los adolescentes realicen un debate, el debate es una técnica. Si vas a realizar, por ejemplo, con los niños un mapa conceptual del ciclo del agua, el mapa conceptual es una técnica. Por lo tanto, es necesario que maneje un buen paquete de técnicas, porque eso es lo que se ha confirmado en el mundo, que los buenos docentes son los que manejan un buen paquete de técnicas que permiten asegurar que las experiencias de aprendizaje van a ser, ¿sí?, altamente efectivas. Entonces, para evitar que tu actividad de aprendizaje no sea estandarizada, no sea comparable y sea poco efectiva, siempre sopórtate en las técnicas. ¿Ya? Hay que soportarnos en las técnicas. La técnica va a generar que la actividad de aprendizaje sea ordenada, dirigida a obtener un resultado y me va a permitir generar la evidencia de calidad para yo poder realizar la evaluación y determinar el nivel de logro de mis estudiantes y proveerles, por ende, retroalimentación oportuna. Ahora, estas técnicas sí es importante entender que debemos de utilizarlas de manera predictiva. ¿Qué significa que estoy trabajando de manera predictiva? Eso significa que una maestra, para lograr un determinado desempeño, ella ya sabe que para lograr ese desempeño debe trabajar 5 actividades de aprendizaje. Con esas 5 actividades, la maestra ha llegado a la conclusión de que sus niños o sus adolescentes a su cargo logran el desempeño con esas 5 actividades. Porque de lo contrario, si no tienes un control predictivo de las actividades centradas en las técnicas, vas a continuar avanzando el programa curricular, terminarás el programa curricular, pero no logramos los desempeños y no solo no logramos las competencias, sino que no sabemos por qué no las logramos. Entonces, la planificación de mis actividades siempre debe ser predictiva para yo poder determinar el número más o menos aproximado de actividades, qué tipo de actividades, cuáles serían esas actividades, qué número y qué tomaría lograr esos desempeños, porque no tengo dentro del currículo una cantidad infinita de tiempo ni una cantidad infinita de unidades. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora vamos a entender estas actividades de aprendizaje, ¿sí?, dentro de los bloques de planificación. La planificación, queridos colegas, tiene bloques. ¿Qué significan estos bloques? Los bloques significan que usted va a tener el currículo nacional, ¿no? Y ese currículo va a aterrizar, claro, después de lo regional, después de lo macro, va a aterrizar en un
programa anual, ¿verdad? Entonces yo voy a tomar estas competencias que están en el CENEP, voy a tomar esas competencias y las voy a organizar en bloques, ¿sí? Las estoy administrando en unidades organizadas en un tiempo y por lo tanto yo estoy diseñando el itinerario formativo en un año, en un determinado grado y en una determinada área. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo más importante de entender es que si yo tomo el currículo y organizo estas competencias en bloques, lo que voy a obtener es un plan o un programa anual. Si yo abro el programa anual, ¿qué encuentro dentro? Bueno, si yo lo abro el programa anual, lo que yo encuentro son unidades. Eso es lo que voy a encontrar dentro, mis unidades de aprendizaje. Y si abro las unidades de aprendizaje, ¿qué encontraré dentro? Pues dentro voy a encontrar mis sesiones. ¿Ya? Las sesiones. Pero ahora viene la pregunta. ¿Y si yo abro la sesión, qué encuentro dentro? ¿Qué hay adentro de una sesión? Perfecto. Lo que hay dentro de una sesión es lo que acabamos de observar. Lo que hay dentro de una sesión se llama actividades de aprendizaje. Como puedes observar entonces, querido colega, la actividad de aprendizaje es la unidad mínima de planificación de la didáctica. Y así, queridos colegas, vamos comprendiendo mejor, con mayor fundamento, con mayor precisión, con mayor claridad, en qué consisten cada una de estas categorías para que las puedas, por supuesto, operar, gestionar, manipular, en el buen sentido de la palabra, de manera consciente, de manera intencional, ¿no? Por eso este es uno de los primeros y principales factores de que como docente comprendas bien cada parte. No las aprendas de manera memorística, ¿sí? Hay muchos docentes que a veces ven alguna de mis conferencias, talleres o vídeos y les gusta responder de memoria. Y responden mecánicamente. Entonces, cuando se les hace una contrapregunta a su argumentación, pues se les resquebraja porque no tiene muchos fundamentos. Entonces, este análisis que nosotros estamos haciendo es muy importante, sobre todo porque el perfil implica que primero se logren las competencias van a depender de que tú logres las capacidades las puedo lograr a través de los desempeños. Pero para lograr los desempeños yo tengo que planificar actividades. Para poder seleccionar actividades tienes que dominar las técnicas. Y para dominar estas técnicas mejor hay que trabajar con un enfoque predictivo. ¿Ya? Es lo que hace que tu intervención sea más eficiente, ¿no? Muchas profesoras, por ejemplo, reciben al niño, lo evalúan y ella ya sabe que con 10 actividades el niño va a estar dado de alta. Se le dice de alta cuando él tiene, por así decirlo, un pequeño retraso. No es que tenga una discapacidad necesariamente, sino que un pequeño... Y con las actividades que la maestra va a realizar, ella va a lograr recuperarlo más o menos al nivel que le corresponde a la edad, ¿ya? Porque eso es muy importante, que los aprendizajes tienen que corresponder a la edad de la persona, ¿ya? Porque las personas tenemos etapas de desarrollo, ¿ya? Entonces, hay que lograr los aprendizajes, estas competencias correspondientes a las etapas de desarrollo. No forzar al niño, ni retrasar al niño, ¿no? Un ejemplo de ello es lo que está sucediendo ahora con los niños de 3 años, de 4 años y de 5 años, donde la polémica consiste en si deben aprender a leer. ¿Ves?
y las neurociencias vienen confirmando que los niños de estas edades no deben aprender a leer. La edad apropiada para leer es 6 años en adelante. No deben estar aprendiendo a leer a etapas tan tempranas. ¿Por qué? Bueno, porque se ha descubierto que la neurona, sí, que tú puedes ver la neurona, más o menos ahí tienes una neurona. La neurona tiene un recubrimiento, ¿sí? Este recubrimiento de aquí se llama mielina, la recubre, ¿sí? Es como si fuera su esmalte de la neurona. Y esa mielina, ¿sí? La mielina se desarrolla a partir de los 6 años. El niño de 5 todavía no la tiene, el de 4 y el de 3 mucho menos. ¿Y qué permite la mielina? La mielina permite que los impulsos eléctricos en la neurona, ¿sí? Los impulsos eléctricos vayan más rápido. Por lo tanto, una neurona de 6 años funciona 50, 80, 90 veces mejor y piensa 50, 80, 90 veces más rápido que una neurona de 5, de 4 o de 3. Mira qué interesante lo que han descubierto las neurociencias. Por eso es que no se recomienda que el niño lea antes de los 6, porque tiene todavía el desarrollo neuronal para realizar un proceso cognitivo tan complejo como el desarrollo de la lectura. Por supuesto que hay maestras que dirán, bueno, siempre hay maestras contreras, que ellas dirán, no, pero mis niños a los 5 años yo los saco leyendo. Por el hecho de que un niño aprenda a los 5 años, no significa que lo tengas que forzar. Porque eso da lo mismo a que yo diga que porque yo puedo manejar un automóvil con los pies, no significa que yo deba hacerlo. Estoy forzando la situación y realizando una situación completamente innecesaria. Entonces, aquí hay que trabajar mucho en la educación con los padres de familia, porque los niños están siendo forzados considerablemente a aprender en unas edades en las que no es recomendable. Y además no es necesario, porque a partir de los 6 ellos van a aprender a leer estupendamente. ¿Para qué lo voy a hacer aprender algo que además no va a incrementar su aprendizaje de la lectura, ¿no? Entonces, estos aspectos son muy interesantes. Como puedes observar, te mencionaba, hay aspectos que son bastante polémicos, muchas prácticas en la educación que son muy polémicas y que a veces se realizan indiscriminadamente sin que haya, pues, obviamente, una práctica adecuada centrada en la evidencia, ¿no? Hay que explicarle a los padres. Ahora, la maestra sí, pues, de 3, de 4, de 5, lo que puede hacer es introducirlo al código alfabético, ¿no? Porque vas a trabajar más ahí la conciencia fonológica y luego vas a entrar ya de lleno a los 6 años en primero al código alfabético. Pero no se debería estar esperando que a los 6 años en el primero de primaria el niño ya me venga leyendo. Eso no es adecuado. ¿Ya? Someter a un niño, recuerden bien, a que realice actividades para las que no está preparado es una manera de abuso infantil, de la misma manera en que se ha calificado las tareas. ¿En qué momento él va a ser niño si le manda un colegio, le manda una tonelada de tareas que hasta el papá y la mamá se tienen que estar estresando y forman un comité científico para poderlas resolver, ¿no? ¿Ya? Eso es contraproducente. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Todos estos elementos, estos detalles hay que considerarlos. La maestra puede trabajar la conciencia fonológica, puede hacer una breve familiarización con algunos códigos alfabéticos, ¿sí? Pero no entrar pues de lleno a la lectura a los 5, a los 4, a los 3 años. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esta parte polémica la tenemos también en la categoría desempeño, porque el Minedu nos ha propuesto desempeños, ¿sí?, que se entiende que son descripciones de lo que el niño y el adolescente deben realizar para lograr la capacidad. Podría decirse que los desempeños son la capacidad
puesta en práctica. Pero, ojo aquí, el mismo currículo nacional, que tiene carácter de norma, dice que estos desempeños no son exhaustivos. Y por lo tanto, es legal que los docentes propongan más desempeños o incluso mejores desempeños y reemplacen estos. Esa es otra evidencia de que el currículo nacional se hizo al trote, se hizo bajando del bus o subiendo al micro, ¿ya? No se ha hecho un análisis a profundidad de capacidades y desempeños de manera adecuada, y es más, ni siquiera de las competencias, ¿ya? Lo que sí funciona es la lógica basada en el principio de soporte, ¿no? El perfil se soporta en las competencias en las capacidades pues en estos desempeños, y lo que no me dice el currículum es que los desempeños solo se pueden lograr mediante actividades de aprendizaje que estén reguladas por técnicas, estandarizadas por técnicas, y estas técnicas agruparlas predictivamente. Estas actividades de aprendizaje son la unidad mínima de planificación que conforma las sesiones las unidades el plan anual, y el plan anual pues ya viene a representar la ejecución, la implementación del currículo de educación básica. Ahora entonces ya entendiste la importancia, mira, la importancia de la actividad de aprendizaje. Por las actividades de aprendizaje, que se han debido de mencionarle al docente, se han debido de mencionar en el currículo. Señores, solo se puede obtener un desempeño mediante actividades de aprendizaje. Entonces, la actividad de aprendizaje, ¿qué cosa es? Una actividad de aprendizaje es una experiencia. La actividad de aprendizaje es una experiencia. Es una experiencia intencional que tú vas a diseñar, ¿sí? Es una experiencia relevante, importante, es decir, que tiene mucha importancia que el niño la realice, que el niño atraviese esa experiencia, porque al atravesar esa experiencia va a desarrollarse como ser humano. Entonces, la labor del docente consiste en pensar en esas experiencias. Esto no te lo da el currículo. El currículum no me da las experiencias. El currículum solo me indica qué debo lograr, no me dice cómo debo lograr. ¿Ya? Estas experiencias, recuerda bien, deben estar, por supuesto, en directa relación a la aplicación de alguna técnica. Porque son las técnicas las que le dan forma a esa experiencia que se constituye en una actividad de aprendizaje. Muy bien, ahora vamos a diferenciar estos elementos, ¿sí?, que tú puedes observar aquí, para que entiendas la diferencia entre currículo y didáctica. Mira, el CNEP me proporciona lo que vamos a llamar nosotros competencias, capacidades, enfoques, desempeños. Pero aquí yo tengo que establecer una gran diferencia. Esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí es el currículo. Es el que deben aprender. No es el cómo deben aprender. Estos componentes, las competencias, las capacidades, los enfoques y los desempeños son un fin. Algo que se tiene que lograr después de 14 años. ¿Sí? Por lo tanto, no confundas el currículo que me dice que establece el fin con el cómo. El cómo lo determina no el currículum, sino la didáctica.
Así es. ¿Ya? El currículo lo determina la didáctica. Entonces, hay una relación directa entre poder lograr el currículum, sí, ya que el currículum es un efecto y la didáctica es la causa. Eso es muy importante que lo entiendas, ¿sí? Muy importante que lo entiendas porque muchos docentes confunden el rol del currículo y entonces están esperando que el currículo les haga el trabajo. El currículo solamente, ¿sí? El currículum a mí me va a indicar qué es lo que yo tengo que lograr, qué deben aprender los niños y adolescentes. Por lo tanto, es el fin que se tiene que lograr después de un itinerario formativo. No me dice cómo debo de lograrlo. Por lo tanto, querido colega, no hay currículo sin didáctica. El currículo no puede lograrse solo. La didáctica, sí, es el medio a través del cual logramos el fin. Es el cómo logramos lo que se debe aprender. Entonces, recuerda, querido colega, la didáctica actuará siempre a manera de, es la causa del currículo. Y el efecto de que yo las herramientas de la didáctica, el efecto será efectivamente esas competencias, capacidades, enfoques y desempeños que me indica el currículo nacional. Por lo tanto, el currículo es un efecto. ¿Ves? Estas competencias, capacidades, enfoques, desempeños son un efecto de lo que tú hagas en la didáctica. Es la didáctica la que va a determinar la calidad del currículo, no lo contrario. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque muchos colegas están confundiendo las categorías y entonces, por ejemplo, no se dan cuenta que por el hecho de que yo copie la competencia, copie la capacidad, el desempeño, debajo pongo los enfoques, todo lo que tú quieras puedes copiarlo del currículum y ponerlo en tu diseño de las unidades o sesiones. Pero eso no va a determinar que se desarrollen esas competencias. Lo que va a determinar que se desarrollen las competencias son las actividades de aprendizaje que tú realices. Y muchos colegas están confundiendo las sesiones de aprendizaje con temarios, ¿no? Entonces lo que hacen es programar contenido y contenido y contenido y entonces están desarrollando toda la teoría celular en secundaria y pues ¿con qué finalidad voy a desarrollar toda la teoría celular si yo no estoy formando biólogos, ¿no? Entonces, no es el contenido. Lo más importante que yo tengo que desarrollar son las actividades de aprendizaje. La actividad de aprendizaje, por supuesto, tiene 3 componentes. Ya te indicaré yo cuáles son luego del break. Pero en este momento, precisamente, tienes que entender que el currículum solamente me da a mí los fines que se tienen que lograr después del itinerario formativo. Es decir, me indica el qué se debe aprender. ¿Ya? Y para lograr ese currículo, yo tengo que usar herramientas de la didáctica, que es la que me va a permitir detallar cómo lo vamos a lograr, con qué medios lo vamos a lograr. De esa manera, hay que entender que la didáctica es la causa de la implementación adecuada, idónea, técnica, profesional, eficiente, efectiva, eficaz. No se puede implementar el currículo nacional si es que yo no utilizo las herramientas de la didáctica. ¿Estamos, queridos colegas? Ya, hasta ahí estamos comprendiendo un poquito. Espero que vayan afinando ustedes el uso de estas categorías y todos los fundamentos que poseen a nivel de la didáctica para poder implementar mejor el currículo nacional. ¿Ya? Ahora te voy a explicar por qué sería tan importante comprender la didáctica y qué elementos tendría la didáctica que me van a permitir ejecutar mejor este currículo
en cualquier país del mundo, ¿no? Observa, aquí en la didáctica, ¿qué voy a obtener? ¿Cuáles son mis herramientas con las que yo trabajo? Bueno, las herramientas de la didáctica son tus técnicas. Aquí vas a tener tus métodos. Aquí vas a tener las estrategias. Aquí vas a tener los experimentos que tú realices o los cuasi experimentos que tú realices. Aquí vas a tener la evaluación permanente. Aquí vas a tener la retroalimentación oportuna. Y aquí también vas a tener lo que se denomina, por ejemplo, tutoriales educativos. Todos estos que acabo de mencionar son elementos de la didáctica. Sin ellos, no podrías diseñar óptimas actividades de aprendizaje. Todos estos elementos se van a concretar en hermosas, en bellas, en interesantes actividades de aprendizaje que tú vas a diseñar para hacer que tus niños y tus adolescentes pasen por una experiencia de aprendizaje relevante, pertinente, que les permita sobre todo aprender para la vida, en la vida, con autenticidad, ¿ya? Con mucha autenticidad. Entonces, queridos colegas, a continuación trabajaremos los fundamentos de una actividad de aprendizaje, ¿sí? Buscaremos comprender la actividad de aprendizaje y esto vamos a clarificar y a abordar la diferencia entre procedimiento, técnica, método, estrategia y un experimento. Recuerda, para las siguientes sesiones que vamos a tener en estos 3 días, que la didáctica es pues una variable independiente y el currículum, las competencias, capacidades, enfoques y desempeños son una variable dependiente, ¿ya? Todos estos elementos los manejamos como variables independientes en los experimentos y las competencias, capacidades, desempeños, los aprendizajes que se tienen que lograr siempre serán una variable dependiente. Muy bien, querido colega, entonces voy a descansar un poquito la voz. Sí, nos vamos a tomar un break de 10 minutitos, ¿ya? Y continuamos con nuestra transmisión de esta primera conferencia magistral sobre la implementación del currículo nacional. 10 minutos de break y continuamos. Voy a parar la transmisión y en 10 minutitos continuamos, así que aprovecha para estirar un poquito las piernas. Volvemos en 10 minutos.